El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. En el capítulo 11 del verso 17 en adelante va a dar un giro completamente distinto y diferente. Ya no va a seguir trabajando temas así, empezando que en este versículo 17 no entra a felicitarlos. Por el contrario, ahora no los puede felicitar, los va a exhortar, les va a llamar la atención. Es interesante esta parte que se lee siempre cada vez que se va a participar de la mesa del Señor, lo que se conoce la Santa Cena, porque a mí de manera muy particular y muy personal me llama la atención cómo esto le fue revelado al apóstol Pablo y no a los discípulos. Los discípulos, cuando nosotros vemos allá en los evangelios que van a preparar la última Pascua, así le dicen, ¿dónde quiere participar o dónde quiere pasar la Pascua con sus discípulos? Porque iba a ser la última Pascua que él iba a estar con ellos. Entonces ellos tenían que estar dentro de su tradición judía y celebrar la Pascua. Pero ahí dentro de esa Pascua Jesús les deja entrever que hay un pan y hay una copa que ellos van a participar. Pero ese misterio, por decirlo de alguna manera, solo le es revelado al apóstol Pablo, y él aquí en el capítulo 11 del verso 17 en adelante lo va a mostrar, lo va a revelar con claridad. Será tan importante esto porque la Pascua era importante para los judíos, los gentiles no tenían nada que ver con la Pascua. Así que los discípulos terminan su ministerio con Jesús ahí celebrando la Pascua como discípulos. Ellos son elevados a la condición de misioneros o de apóstoles ya cuando Jesús los comisiona. Capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando los comisiona para ir a predicar este evangelio en los diferentes lugares, entonces son calificados como apóstoles. Pero la palabra apóstol lo que significa es enviado, no engrandecido ni poderoso. Lo que significa es enviado, un siervo de Dios enviado a llevar la palabra, a plantar la palabra en diferentes lugares. Eso es un misionero. Y finalmente un misionero termina siendo un pastor, porque ese misionero al llegar y empezar a predicar en una y otra parte, las personas empiezan a oír la palabra y el corazón es sensibilizado y empiezan a recibir el mensaje. Cuando ya estas personas están recibiendo el mensaje, hay un lugar donde reunirlos. Y poco a poco se van congregando unos, otros y otros, una familia, 2 familias, 3 familias, 10 familias. ¿Y qué hace el misionero? Pues una vez que les habló, que los evangelizó y los ganó, empieza a discipularlos, y luego a discipularlos empieza a bautizarlos, y luego después de bautizarlos sigue pastoreándolos. Entonces, ¿qué tipo de trabajo termina haciendo ese misionero y ese apóstol? Un trabajo pastoral, un trabajo de cuidar el rebaño, de ayudarlo, y luego de ahí va a abrir otras obras en otros lugares y otras, y va a multiplicar su trabajo ministerial, no solamente ganando nuevos y discipulándonos y creando escuela ahora para enseñarles, para salir de ahí, para que salgan de ese lugar los nuevos misioneros, los nuevos pastores, las personas que van a dedicarse al ministerio en otro lugar. Cuando miro ese tema de esa manera me apasiona y veo, por eso es la razón por la cual el reino de Dios no se ha detenido y para este último tiempo lleva un paso arrollador, y miles y millones de personas en el mundo se están convirtiendo al reino de Dios, están pasando del reino de las tinieblas, del reino de la religiosidad falsa al reino de Dios, a la comunión con Cristo Jesús. Pero bien, el apóstol Pablo dice aquí, en este capítulo 11, el versículo 17, ahora bien, con lo que ahora les voy a decir, no los felicito, ya que sus reuniones les causan más daño que ayuda. ¿Qué estaba pasando ahora? En primer lugar, he oído que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y me temo que hasta cierto punto sea verdad. No hay duda de que habrá diferencias entre ustedes. Así es como se identifica a los que son aprobados. Cuando ustedes se reúnen, en realidad no están compartiendo la cena del Señor, porque cada uno come sin esperar a los demás. Entonces unos quedan con hambre, mientras que otros beben hasta emborracharse. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber?
¿Es que menosprecian la iglesia de Dios y quieren humillar a los que no tienen nada? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los felicito? Eso no merece ninguna felicitación. ¿Se dan cuenta por qué? Esta segunda parte del capítulo 11 no amerita felicitaciones, sino llamado de atención, porque ellos no están bien instruidos y bien ilustrados sobre cómo deben hacer las cosas. Recordemos que allá en el libro de los Hechos, después de Pentecostés, cuando nace la iglesia, se reúnen en el templo y por las casas, y se reúnen para hacer varias cosas importantes, para leer la palabra, para orar, pero también para comer, para ayudarse unos a otros y participar de esa comida y de esa cena. Ahora, esta cena de la que se está hablando aquí tiene que ver con algo mucho más contundente que un plato de comida común y corriente. Por eso vamos a darnos cuenta de lo que sigue diciendo. Las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. Presten atención a esto. La noche en que el Señor fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio de mí. Ahí se está refiriendo a esa noche de la Pascua, a esa noche que Judas lo vendió. Entonces Él les está entregando el pan, pero aún Cristo no había muerto. Mira que era un acto profético. Esa última Pascua es un acto profético. No solamente es un asunto de la ley, no solamente es un asunto de la fiesta tradicional anual, sino que está siendo un acto profético, porque Él está diciendo: este es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, levantó la copa y vino y dijo: esta copa representa el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Si se da cuenta, si está prestando atención, que Jesús está hablando en términos proféticos, porque aún no ha muerto y menos ha resucitado. Y ahora el apóstol Pablo está recordando lo que Jesús dijo allá en el aposento alto, cuando está tomando esa noche la cena, la última Pascua, con sus discípulos. Cada vez que coman este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Y aquí, en este punto, vamos ahora a mirar, porque nosotros, la iglesia contemporánea hoy, cada vez que usted en su iglesia como ministro, cada vez que usted como oveja, como líder, como persona, como miembro de la comunidad del cuerpo de Cristo, usted participa de la mesa del Señor y de la cena del Señor, lo que usted está haciendo es anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Es decir, usted está haciendo dos cosas importantes. Primero, anunciando la muerte del Señor significa que usted está recordando un acto histórico, porque para nosotros hoy la muerte de Jesús es un hecho histórico del primer siglo, mientras que Jesús, cuando le estaba anunciando, era un acto profético, porque aún no lo habían entregado, aún no había sido vendido por Judas, aún no lo habían llevado, no lo habían sentenciado, no lo habían crucificado y aún no había resucitado. Pero para nosotros hoy, cuando nos tomamos el pan y tomamos la copa, lo que nosotros hacemos en ese momento como cristianos es recordar un hecho histórico que sucedió el primer siglo y que después de 21 siglos todavía ese acto cobra vigencia, porque seguimos recordando que Cristo murió y resucitó. Pero también hay un acto profético a la vez, porque estamos anunciando que Él regresará, hasta que Él regrese. Entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o de beber la copa, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor se condena a sí mismo. Por esto hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles, también muchos otros que han muerto. Escuche esto, amigo. Yo soy de los que creo que si la persona participando dignamente, teniendo su corazón limpio, no teniendo resentimientos con nadie, no teniendo pecados ocultos, confesando todos sus pecados delante del Señor, yendo delante de Dios en una actitud de arrepentimiento constante. Y ahora esto le toca a cada persona, pastores. Yo quiero decirles a ustedes, quiero recordarles, pastores, que nosotros no somos jueces, que nosotros y nuestras congregaciones no tienen por qué tener bloques de búsqueda para ubicar la vida de la gente y decirle quién es digno y quién es indigno, porque eso le toca es al Señor. Y cada uno en su conciencia debe saber eso.
Sé que muchas veces ese es el mayor castigo en las congregaciones para aplicar la disciplina, que es exhibir públicamente a las personas que han tenido sus dificultades y sus debilidades, y luego públicamente les confiesan delante de toda la comunidad cuál ha sido su pecado, y por ende no tiene derecho a participar de la mesa del Señor y de la Santa Cena. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es si la persona se arrepintió y el Señor viene ese día, o esa persona muere, ¿se va o no se va con el Señor? Y si el Señor viniera en las nubes y raptara a su iglesia, ¿ese cristiano se va o no se va? Y hay varias preguntas que nos surgen de todo esto a nosotros, porque realmente tiene que ver con la interpretación clara y diáfana que hay que hacerse de la palabra. Por eso es que cada uno, aquí dice claramente, si alguien come y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con el verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso cada uno debe examinarse a sí mismo. No dice que los pastores tenemos que examinar a las ovejas. No dice que los pastores tenemos que decir quién sí participa y quién no participa, porque eso sería un grado de inmadurez de las personas, porque si la persona no sabe si está apta para participar, entonces no tiene claridad sobre su comunión con el Señor. Entendamos bien, esto es lo que explica el apóstol Pablo, no lo explico yo, lo dice él. Por eso cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor se condena a sí mismo. Por esto hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles y también muchos otros que han muerto. Es decir, que participar indignamente de la mesa del Señor, del pan y de la copa, podría traer enfermedad a la persona y podría traerle muerte. Pero por el contrario, participar dignamente. En conclusión, hermanos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Es decir, vivan en la comunión, en la santidad. Y cuando todo esto está claro en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que hay es bendición para nosotros y para nuestra iglesia. Tiempo para orar. Señor, gracias por esta palabra, por esta enseñanza que trae orientación y claridad a nuestras mentes y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.